Estoy muy contento de la iniciativa del Instituto de Altos Estudios de Latinoamérica de realizar esta actividad hoy en la universidad. Estamos abriendo la universidad para la reflexión en un tema que es de la mayor importancia para el país. La universidad tiene su papel de creadora de conocimiento, tiene la misión de pensar para la sociedad, pero también tiene la misión de pensar en la sociedad, y en una tercera iteración del mismo pensamiento tiene que pensar en la sociedad para la sociedad. Entonces, realizar ese ejercicio constantemente, divulgar los resultados de esas reflexiones y esos trabajos, comparar con el trabajo de investigadores y actores fuera de la academia es muy importante. Entonces, un evento como el que vamos a participar hoy, en el cual se reflexiona sobre la sociedad como un todo ahora, como la sociedad mundial, el concierto de todas las naciones interactuando y evolucionando hacia objetivos que obviamente no son comunes, sino más bien en muchos casos son contradictorios, es muy importante. Y es muy importante porque, bueno, esa dinámica del conocimiento, adquirirse, compartirse, no es independiente de la evolución de la sociedad. El conocimiento modifica la evolución de la sociedad. El desarrollo, por ejemplo, en un tema cercano a lo que vamos a hablar hoy, a lo que vamos a escuchar hoy, el desarrollo del liberalismo económico en el siglo XVIII modificó la forma como los estados dominantes en ese momento visualizaban y actuaban en su relación con los otros países. La Guerra Fría, por ejemplo, estuvo muy signada por la reflexión académica acerca de cuáles eran los caminos que podían llevar las diferentes actitudes, y tal vez en parte por eso sobrevivimos a la Guerra Fría sin que hubiera mayores accidentes bélicos, que, como sabemos, todos estamos muy conscientes, todavía hoy podrían tener consecuencias desastrosas, ¿no? Entonces, ahorita estamos en esta etapa en que países como Venezuela, Cuba, que está muy ligada al trabajo de uno de nuestros invitados, los países de Latinoamérica tienen que posicionarse ante cambios que no son del todo evidentes a dónde nos van a llevar, y es muy importante que las universidades contribuyamos a que esa reflexión se haga de la forma más eficiente posible. Y eficiencia es la palabra en este caso porque tenemos que manejar la información y tenemos en cierta forma que adivinar las posibles soluciones, ¿no? Y es adivinar a pesar de que hay un componente científico muy fuerte, porque justamente el mero hecho de hablar de los problemas desencadena reacciones que pueden afectar las soluciones propuestas. En el caso de la reunión de hoy, tenemos como invitados a nuestro vicerrector académico, que desde su posición, su formación técnico-científica, se ha convertido en un comentarista muy informado de la situación mundial. Tenemos también al profesor Luis Brito García, que más allá de su posición como maestro de la palabra y su reconocimiento en el área de la creación literaria, es un referente del pensamiento crítico y de la lucha por la justicia en Venezuela. Y tenemos a nuestro invitado
especial que viene de la Universidad de La Sapienza en Italia, Luciano Bassapolo, que nos va a plantear desde el punto de vista de su trabajo la discusión acerca de hacia dónde está evolucionando la realidad mundial. El nuevo orden mundial que se habla en muchos contextos, bueno, él va a elaborar sobre esos conceptos. El balance entre la participación local y del invitado profesor Bassapolo es interesante enfatizarlo. La sociedad europea tradicionalmente había producido aportes al pensamiento muy balanceados en cuanto a su posicionamiento con respecto a los sistemas de pensamiento dominantes. Sin embargo, en los últimos años la sociedad europea ha actuado casi que en bloque, en forma poco reflexiva, diría yo, no respondiendo ni a su tradición de pensamiento y de comprensión de los momentos históricos, ni a su verdadero valor dentro del equilibrio de poderes en el mundo. Y bueno, eso en mi opinión, que no, obviamente no soy ningún experto en el asunto, en mi opinión eso ha acelerado la evolución de ciertos procesos que podrían haberse dado en forma mucho más demorada y tal vez tomando más en cuenta los derechos de la gente, ¿no? Para Venezuela, por el otro lado, ocurre un poco lo contrario. Nosotros, por razones políticas, por la evolución de los acontecimientos en los últimos 20 años en Venezuela, por la posición que ha tomado el gobierno de Venezuela ante diferentes problemas, nos hemos acercado a una serie de aliados que tienen y que son parte de ese equilibrio de poderes y que tienen sus intereses propios que no siempre coinciden con los de Venezuela, y entonces es muy importante la reflexión de hasta dónde los aliados podemos llevar agendas comunes y hasta dónde tenemos que buscar la identidad propia y los intereses individuales de países pequeños como Venezuela. Entonces, bueno, agradezco de nuevo a los conferencistas por su presencia aquí y a todo el público, y vamos a comenzar el acto, el seminario. Muy buenos días. ¿Se escucha? No, ¿verdad? O sea, aquí suena, pero no. Cuando hablo no. Ahora sí. Bueno, muy buenos días. Tengan todas y todos. Agradecerles la presencia a todas y a todos en esta actividad que también nos tiene muy contentos desde el Instituto de Altos Estudios de América Latina, poder iniciar este trimestre con esta actividad, un tema muy vigente, para poder entender, analizar lo que está ocurriendo en nuestro mundo, lo que está ocurriendo a nivel mundial, y para eso además contamos con la presencia, bueno, de analistas, expertos, ahorita los voy a ir presentando,
para, bueno, compartir con todos nosotros cuál es su visión, cuáles son sus diagnósticos, cuáles son sus análisis de lo que está ocurriendo actualmente y particularmente cómo eso nos impacta a los pueblos del sur, a los pueblos del sur en general y en particular América Latina y el Caribe. Como ustedes saben, y no es casual, el título de la actividad, Hacia un nuevo orden mundial, la geopolítica actual, la crisis energética y el impacto de los pueblos en los pueblos del sur. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Poder conversar sobre esos temas, cada uno de los profesores que nos acompañan desde su perspectiva, que compartan cuál es la visión de lo que está ocurriendo en la geopolítica, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el actual conflicto Rusia contra la OTAN, lo que han sido las guerras convencionales y no convencionales, sobre todo después de la Guerra Fría, a nivel mundial, qué está ocurriendo con el tema energético, por ejemplo, que a nosotros particularmente en Venezuela nos impacta de manera importante, qué está ocurriendo en Europa, qué está ocurriendo en Eurasia. Son muchos temas, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con el imperialismo estadounidense, por ejemplo? En toda esta situación que pareciera una lucha contra lo unipolar hacia lo multipolar. Entonces, bueno, de alguna forma eso es lo que vamos a conversar hoy. Y nos acompañan 3 profesores especiales, invitados. Vamos a irles dando el derecho de palabra. Tienen más o menos media hora. Aquí los que moderamos tenemos ese trabajo de estar cortándole el tiempo a la gente, pero más o menos media hora para después poder tener una sesión de preguntas, comentarios, de manera que podamos incluso garantizar también la participación de todas y todos los que quieran participar. Bueno, nos acompaña el profesor Víctor Teotisto. El profesor Víctor Teotisto es el vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar. Como decía el rector Jorge Stefani, que además agradecemos la presencia y agradecemos todo el apoyo para realizar esta actividad. El profesor Víctor Teotisto, como decían, tiene formación de bases ingeniero en computación, pero además de ser el vicerrector académico, durante los últimos años ha estado analizando lo que ha sido la geopolítica y el impacto, en este caso en América Latina, ¿no? Tenemos también al profesor maestro Luis Brito García. El profesor Luis Brito García, bueno, no necesita mayor presentación. El maestro Luis Brito García, escritor, articulista, abogado, con más de 80 publicaciones, más de 20 premios, justamente por su contribución, no solamente en la literatura nacional y también internacional, sino contribuciones en el ámbito social, ¿no? Y además postulado al Premio Nobel de Literatura desde el 2020. Y también tenemos al profesor invitado especial que además agradecemos porque nos visita desde lejos, desde Roma, Italia, el profesor Bassapolo. Y el profesor Bassapolo, economista, doctor en estudios económicos, matemáticos, estadísticos, en las ciencias sociales. También escritor, profesor de Economía Política y de Política Económica en la Universidad Sapienza de Roma, también con más de 30 publicaciones y fundador de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Así que, como ven, tenemos unos participantes que nos pueden aportar y darse su diagnóstico de lo que es la situación, la geopolítica actual. Y bueno, para que nosotros nos vayamos de aquí con algunas reflexiones y también con información, ¿no? Vamos a comenzar con el profesor Teotisto. Ya tiene media hora, yo les voy a avisar a los 5 minutos, así que le damos el derecho de palabra al profesor Víctor Teotisto. Bueno, buenos días a todos. La verdad que estoy encantado de estar aquí en tan excelente compañía. En realidad yo soy aquí el disminuido, ¿no? Por decirlo así, porque he estado más recientemente en este campo. Y es interesante porque cuando uno entra
digamos, el viaje que uno hace, yo lo pongo alrededor del año 2008, 2009, cuando viene la primera gran crisis económica bancaria, la quiebra de Lehman Brothers, y hay por otro lado, digamos que crea algo así como el fin del sistema financiero tradicional basado en la especulación, y al mismo tiempo venía andando un esquema de digitalización de los procesos económicos. Y todos conocemos ahorita el auge de las criptomonedas y el blockchain, y la reacción fue, bueno, empezaron los economistas a empezar a hablar de procesos computacionales, empezaron a hablar de algoritmos, empezaron a hablar de hardware, y yo dije, bueno, si los economistas pueden hablar de eso, entonces yo que trabajo en la parte de computación algorítmica, quizás yo también debería meterme en el área económica para saber entonces nivelar las cargas. Y efectivamente eso te lleva al momento de la economía, te lleva al estudio de la macroeconomía, y uno empieza a estudiar los fenómenos de los distintos países y cómo ha estado evolucionando tanto esquemas de dominación económica a lo largo de la historia, que vienen en una serie de ciclos que se estudian mucho. El estudio de la geopolítica, en realidad es del inicio del siglo XX, y pone énfasis en la localización geográfica y el entorno geográfico. Y en base a ese entorno geográfico, uno decide un parámetro de estudio y un intervalo de tiempo, y se empieza a analizar qué es lo que está sucediendo allí. El parámetro geográfico, digamos, viene dado, es la configuración del mundo tal como existe, los países que están, los mares, las fronteras, pero los parámetros de medición, que puede ser, en el siglo XIX, podría ser el dominio del mar, en el caso del Imperio Británico. No puede ser. Esto, bueno, mis disculpas, esto sucede. Digamos, en ese momento uno piensa, el poderío británico se basaba simplemente en la fuerza de digamos, sus naves, ¿okay? Una isla muy pequeña, y que logró dominar prácticamente 3 océanos: el Atlántico, el Índico y el Pacífico. Ese, digamos, en realidad es el primer imperio global, aunque podríamos decir que España antes tenía su propio imperio y su propia dominación geográfica, pero era de una manera extractiva. Lo que se requería en ese momento para los gobernantes españoles era extraer la riqueza de América y decorar las iglesias españolas de oro. En realidad eso fue una mínima parte. El resto se basó en crear una cultura de renta que permea tanto la psiquis ibérica como la psiquis latinoamericana. O sea, el origen del rentismo viene de esa parte de explotación de recursos de la colonia. Todo empieza a desencadenarse, digamos, en la Primera Guerra Mundial, donde justamente la parte geográfica viene creando en torno el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, el imperio británico, entran en conflicto, y el conflicto era por algo por lo que se había venido peleando desde la prehistoria: un espacio de tierra donde tener dominación y tener alimentación. Una de las cosas que sucedió en el siglo XX, a pesar digamos, que tenemos todavía grandes porciones de la humanidad con hambre, que pasan hambre, y que tienen problemas de cultivos y que tienen problemas digamos, de recursos, es que lo que llamamos la sociedad occidental resolvió el problema de la comida. ¿Bien? Al resolver el problema de la comida, es decir, no solamente producimos suficiente comida para nuestros ciudadanos, sino que además producimos para exportar. Una de las principales razones para ir a la guerra
digamos, podemos decirle, marcarla con una X. Y empiezan a salir otras razones por las que ir a crear la dominación. En ese momento empezamos a ver que empieza la explotación de los recursos hidrocarburos y se empieza a crear entonces una geopolítica distinta, una geopolítica basada en quién tiene acceso a las fuentes de energía primaria, y en este caso las fuentes de combustible. Y se produce una transición. O sea, la transición es que el centro, digamos, de la actividad económica se transfiere a los Estados Unidos por ser uno de los principales productores a principios del siglo XX, pero además uno de los principales consumidores. Y digámoslo así, la geopolítica de la energía empieza a ser empieza a sonar como una manera de organizar el mundo. Volvemos ahora, esta transición, de nuevo, viene la parte digital y vamos a llamarlo una transición a una geopolítica del conocimiento y una geopolítica de la tecnología, donde ya no son los principales productores de materias primas y consumidores de combustible los que empujan el desarrollo industrial, sino que se forma una nueva industria que no está basada en el consumo de recursos físicos, sino en cierta producción y dominación intelectual. Y crea un proceso especulativo que nos permite, les permite a ellos, a nosotros no nos permite nada, empezar a crear unos espacios geopolíticos distintos, porque el espacio del conocimiento no es un espacio geográfico. ¿Ven? Con el surgimiento de Internet tenemos ahora que las vecindades geográficas no importan, pero la dominación del espacio digital sigue siendo primordial. O sea, lo que hemos cambiado la geografía y lo que tenemos es distintos actores que están intentando copar el espacio digital. Ese espacio digital, el espacio del conocimiento, incluye el espacio mediático. Y empezamos a hablar de procesos hegemónicos, es decir, no solamente quiero mantener la primacía sobre el consumo y el destino de recursos, quiero mantener la primacía y el arbitraje sobre la producción mediática, y quiero mantener el conocimiento restringido a los que somos los que los vamos a aprovechar. Empezamos a poner barreras, así como se ponían barreras comerciales para la explotación y la reserva de algunos mercados, ahora se están creando barreras y protecciones en el mercado tecnológico y en el mercado del conocimiento. Eso crea reacciones que hablamos del conocimiento libre, lo que hablamos Open Data, pero también crea unas migraciones, un intento que podemos llamarlo la geopolítica de la transición energética, porque ahora ya no estamos en la producción y en el consumo de hidrocarburos, sino tratando de aprovechar otras energías alternativas. ¿Por qué? Porque los productores de hidrocarburos, que sigue siendo un motor de la economía mundial, no casan geográficamente con los consumidores y de productos de hidrocarburos, pero que son los productores de la parte digital y la parte intelectual. Entonces, tenemos aquí un pequeño conflicto y que vemos que se está desarrollando. Pero además, los conflictos geográficos de la Primera Guerra Mundial vuelven este año, este siglo. Tenemos una distinta... oímos hablar de países, oímos hablar de viejos odios que regresan, y uno dice, bueno, supuestamente en la Segunda Guerra Mundial y después durante la Guerra Fría el mundo se había acomodado de una cierta manera, y ahora como que estamos regresando a una serie de conceptos que dábamos pasados. Y pongo el ejemplo, en este caso, de lo que está sucediendo en Ucrania. En Ucrania en este momento ya se le puede llamar guerra, es una guerra entre Rusia
Pero ya no es Ucrania, sino solamente también la parte europea de la OTAN. Ese conflicto es un conflicto que viene del fin de la Guerra Fría, de la desaparición de la Unión Soviética como potencia contrapeso de Estados Unidos, que en su momento, en la disolución, dejó una Rusia como un país disminuido, pero que en los últimos 30 años, lo que ha hecho en los últimos 10 años ha sido recobrar una cierta preeminencia. Pero hay asuntos raciales, asuntos religiosos, asuntos de terreno que no están resueltos en Ucrania y tenemos entonces ahora un conflicto en el centro de Europa que pertenece más al año 1914 que al año 2022. Responde a unos conocimientos atávicos. Por el otro lado, tenemos en el Oriente un país que hace 20 años o hace 30 años era un país pobre, hace 20 años se veía como un país insurgente y hoy está rivalizando con Estados Unidos en el primer lugar como potencia económica, que es China. Pero no solamente es China, es la India abajo, es Indonesia, y en ese círculo, si hacemos un círculo entre la India, China, Pakistán, Indonesia, un círculo pequeño que incluye nada más esos países, ahí vive la mitad de la población del mundo. Eso quiere decir que en el resto, que es donde vivimos nosotros, hay debemos producir recursos para esa cantidad de población. Entonces, lo que le llamamos la Asia se convierte en un sitio que empieza a necesitar recursos, requiere petróleo, porque, repito, no se ha solucionado el problema de la generación de energía. Y las energías alternativas todavía no rivalizan con la energía que viene de los combustibles fósiles. Pero además India es un gran productor intelectual, China es un gran productor intelectual, entonces tenemos ahora esa potencias rivales que están quitando la hegemonía de Occidente. En este panorama que tenemos ahí, vemos que hay amenazas de armas nucleares, amenazas de bloques. Estados Unidos habla de lo que se llama su política del pivote hacia Asia, donde ya no se van a concentrar en el Medio Oriente ni en Europa, sino se van a concentrar en lo que llaman su enemigo principal, adversario, no le usan la palabra enemigo, que es China. Y entonces vemos que toda una política occidental se dirige a planear de 5 o 10 años cómo va a ser ese nuevo reparto geopolítico. Y nos preguntamos nosotros, ¿eso es qué nos afecta a Venezuela? Sí, Venezuela es un país petrolero. Tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo. Probablemente entre los siguientes 100 años vamos a seguir siendo un país petrolero y el mundo va a seguir consumiendo el petróleo venezolano. El hecho de que estamos sujetos a una serie de medidas sancionatorias que nos impide recobrar producción y exportarla, eso en realidad lo que más bien remarca la importancia del recurso, porque en el momento que empezó a escasear, empezó a cambiar un poquito el panorama en cuanto a la perspectiva de sanciones con respecto a Venezuela. Cuando hablamos de geopolítica, justamente vamos a tener que hablar entonces de por qué Venezuela importa en la geopolítica. Bien, en ese sentido. Y por qué a veces sentimos nosotros como venezolanos que por un lado no importamos mucho y por el otro lado nos hacen sentir que la importancia de Venezuela es vital de alguna manera para ciertos procesos de Occidente. Y entonces ahí es donde tenemos que volver a la geografía, a la geopolítica. Y vemos en el papel dónde está Venezuela. Y nosotros nos enseñan, lo buscan los libros de texto, cuáles son los límites de Venezuela. Y entonces lo primero dice Colombia al oeste, Brasil al sur, Guyana al este y al norte, el Mar Caribe. Ese país llamado el Mar Caribe. Y resulta que el Mar Caribe no es una frontera. Cuando nosotros vemos quiénes son las fronteras marítimas, Venezuela tiene fronteras marítimas con las Antillas Neerlandesas, con los Países Bajos, con Francia,
y con Estados Unidos. Es decir, si nosotros agarramos y vemos quiénes son nuestros vecinos, nosotros tenemos que añadir entonces Estados Unidos, Francia, Países Bajos, y eso quiere decir que Venezuela entonces es fronterizo tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea. Y eso crea, somos uno de los dos países que tienen ese tipo de conformación. Estamos a mitad de camino entre, digamos, esta potencia, Estados Unidos y Europa. Y todo pasa por allí. Y uno lo puede ver, digamos, no es evidente en el mapa, pero cuando lo vemos a nivel de frontera, sí. Y entonces, claro, nuestra política vecinal y nuestra geopolítica vecinal tiene que tomar en cuenta eso. Y por eso tenemos que ver también cómo nos ven los demás países a nosotros como vecinos. En la geopolítica de Estados Unidos, ¿quiénes son sus países vecinos? Canadá, México, Rusia, por el estrecho de Bering, tienen una frontera, Cuba, República Dominicana, porque es fronteriza con Puerto Rico, y Venezuela. Esos son los países vecinos de Estados Unidos y por lo tanto nosotros tenemos una importancia principal para Estados Unidos, no por el hecho de que seamos países productores, sino simplemente porque somos el país de al lado. Y lo mismo podemos decir de la Unión Europea. La Unión Europea, en realidad, cuando hablamos de Francia y Países Bajos, vamos a hablar de la Unión Europea en sí. Esto quiere decir que nosotros tenemos, la Unión Europea tiene fronteras entonces con Noruega, que no forma parte de la Unión Europea, con Marruecos, Argelia, Libia, Turquía, Egipto. Egipto no estoy tan seguro, pero y ya estamos hablando del Mar Negro, Rusia. Entonces, por los dos lados, Rusia es vecino de tanto la Unión Europea como Estados Unidos en distintos puntos, pero Venezuela está en el otro en medio dando la vuelta, ¿no? Y es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Aun si no tuviéramos petróleo, Venezuela sería importante simplemente por esa relación geoestratégica de estar entre dos grandes economías. Y nos dice hacia dónde tenemos que dirigirnos. Pero luego está, cuando vemos en el mapa, el Mar Caribe, la isla de Aves nos genera aproximadamente el 40% de todo el real estate, la superficie del mar. Y esa islita la tenemos que cuidar, porque esa es la isla que nos da toda la plataforma que nos permite ser vecino de Francia, ser vecino de Estados Unidos y ser vecino de los Países Bajos, San Martín. Y de Estados Unidos también somos vecinos no solo por Puerto Rico, sino también por las Islas Vírgenes, porque San Croix es la isla que está más cerca de Venezuela y con ella tenemos frontera. Bien, pero el hecho de que Venezuela es dueña de ese 40% del Mar Caribe significa que no hay libre circulación de buques de ninguna bandera por ese mar sin permiso de Venezuela. ¿Bien? Y eso es una dominancia que Estados Unidos, cuando en 1898 invadió tanto Cuba como Puerto Rico, su idea era ya empezar a cerrar el Mar Caribe porque ya estaba el Canal de Panamá planificado. Era Cuba por una punta, Puerto Rico por la otra, permitían cerrar el Mar Caribe a la navegación en ese momento, de buques de las naciones europeas que estaban en un proceso de colonización, no solamente de África, sino incluso de Venezuela. Tenemos el conflicto del Esequibo, es más o menos que tenemos ahí en el arbitraje desde esa época. Nuestra plataforma deltana, del delta, por cierto, se extiende ocupando lo que sería la costa del norte del Esequibo, o sea que es parte también, nosotros dominamos parte del Océano Atlántico. Y el tener eso así nos pone en la mira geoestratégica de Estados Unidos porque somos un estorbo para la circulación de barcos. Los barcos vienen del Canal de Panamá y si van para la costa este de los Estados Unidos, tienen que pasar por un estrecho corredor entre Cuba y Haití. Una de las puntas de ese corredor es Guantánamo, ¿sí? Y por eso es que esa base está allí. Esa base está allí para guardar el corredor. Y en el otro extremo, en el otro lado del estrecho, que se llama el Paso de los Vientos, tenemos Haití, que en sí, en estos momentos, Haití es una base
completa todo el país de Estados Unidos por la manera como está ocupada. Y es necesario que ellos, digamos, ese pasaje del Canal de Panamá hasta el corredor del paso de los vientos tiene que estar resguardado, porque no, el otro paso es mucho más caro a través del Golfo de México y atraviesa otros, otros puntos y es mucho más largo, porque en el Golfo de México no hay tantos puertos profundos como hay, o sea, creo que está New Orleans y Houston, Galveston en Houston, y del resto son puertos pequeños, no son para el desatraque de grandes buques. Y por supuesto está la entrada del Mississippi. Entonces, eso es la importancia de la geografía en esa parte, que es la que siempre me está creando el escenario para que yo vaya añadiendo parámetros, como repetía, el conocimiento, la tecnología, el consumo de energía, la producción, la transición de la energía, y permite crear estos distintos escenarios. Y el punto es que cada país, entonces, cuando empieza a Venezuela particularmente, lo que hace es cruzar distintos planos: el plano energético, el plano geográfico, el plano político. Con la elección de Lula el fin de semana pasado como presidente de Brasil, se termina de pintar el continente suramericano de un color distinto a como estaba hace 4 años. En los 4 años la proporción era totalmente distinta. Y eso, a su vez, cambia la perspectiva geopolítica del continente. Yo nada más quería dedicarme a trabajar esto para poner un poquito el marco en que sé que nuestros distinguidos invitados, cada uno va a poner en su exposición. Así que, bueno, yo espero que podamos disfrutar lo que tiene cada uno para traer. Bueno, le agradecemos al profesor Víctor Teotisto, vicerrector académico de esta Universidad Simón Bolívar, por ese marco que introduce además los temas también que van a comentar nuestros invitados especiales, por resaltar la importancia que Venezuela en este contexto también tiene, que no es solamente como principal reserva de petróleo, sino el aspecto geográfico, estratégico, complementaría solamente el tema del oro, además del petróleo, por ese reordenamiento en lo económico, monetario y financiero que se está dando en estos momentos, así que la importancia que juega Venezuela en este momento. Vamos a darle la palabra al maestro Luis Brito García. ¿Está listo? Bueno, maestro, tiene el derecho de palabra. Adelante. Muy buenos días. Bueno, ¿qué mueve al mundo y la economía mundial desde hace más de 2 siglos prácticamente? Una sustancia llamada los hidrocarburos, o la energía fósil, mejor dicho, porque durante el siglo XIX la principal variante de esa energía es el carbón, y con eso surge la llamada civilización industrial. Después pasa al petróleo, al gas, que es la energía que mueve actualmente al planeta. Si uno viene a ver, prácticamente en el siglo pasado casi todos los conflictos se han dado por zonas ricas en hidrocarburos. Así fue en la Primera Guerra Mundial. Estaba el gran Imperio Otomano, que comprende lo que ahora es el Oriente Medio. Gran parte de los recursos de los hidrocarburos del mundo están allí. La Segunda Guerra Mundial, el objetivo fundamental de Hitler era el petróleo del Bakú en Rusia. Además, había el elemento de unir todas esas vastas humanidades necesarias como mano de obra y como mercado. Y también, si ustedes vienen a darse un paseo rápido por las últimas guerras, siempre hay un componente energético en ellas. En Afganistán está la lucha por el paso de un gasducto estratégico por él. Está desde luego la destrucción de Libia, era un país petrolero. Siria también lo mismo, el acoso contra Venezuela.
Es decir, por donde ustedes asoman en nuestra historia y nuestra geopolítica contemporánea, al poco rato encuentran los hidrocarburos. Bueno, ¿cuál es el papel de, más bien que los hidrocarburos, la energía fósil actualmente en el mundo? ¿Se la podrá sustituir? ¿Será cierto, como dijo la cumbre de Glasgow, que para 2050 vamos a tener 0 emisiones de CO2? Bueno, en principio eso es imposible porque cada uno de nosotros al expirar emite CO2. Y el CO2 es indispensable para que las plantas a su vez produzcan oxígeno y produzcan alimentos. Pero en todo caso, ¿cuál es la correlación de los hidrocarburos en el mundo, en la energía que se consume en el mundo? Estos son datos de la Agencia Internacional de la Energía. La energía fósil, en sus variantes, carbón, gas, petróleo, etcétera, produce 78.4% de todo el consumo energético mundial. A veces redondeamos 80%. Si suprimimos eso, o si eso desaparece, o si lo agotamos, ¿qué mundo tenemos? Imagínense ustedes un mundo sin maquinarias agrícolas para producir alimentos para más de 9.000 millones de personas, sin fertilizantes para que esas cosechas crezcan, sin insecticidas para combatir las plagas, sin transporte. Imagínense ustedes la muerte de las grandes ciudades al no tener energía para los ascensores, las bombas de agua para llevarlo a los pisos superiores, etc. Vale decir, los hidrocarburos son abominables, son malos, son culpables de las emisiones de CO2, pero el mundo actual se mueve con hidrocarburos, con energía fósil, mejor dicho, para ampliar el concepto. Bueno, ¿qué pasa con las energías alternativas? ¿Podremos en plazo brevísimo movernos con esas energías? Queda como casi un 20% restante. De eso, 10% de la energía mundial es producida por lo que llaman fuentes tradicionales. Leña, que implica la tala de los bosques, el alcohol, el alcohol que se pueda sacar de la vegetación, el gasol, la bosta de vaca, etcétera, no son fuentes verdaderamente muy confiables ni que puedan todavía llenar el consumo mundial. Queda algo así como un 10% con las energías nuevas. De ellas, más o menos 4% la hidroeléctrica. Pero para la energía hidroeléctrica, la energía hidroeléctrica requiere que haya cuencas en las cuales almacenar las aguas, que haya cauces hidrográficos. La fotovoltaica anda en más del 3% por allí, sobre todo en China, que la ha desarrollado mucho. Y la energía eólica también produce 3 a 4%, y dentro de esas energías, yo no sé por qué las colean entre las renovables, está el uranio, que es escaso, peligroso, etcétera, pero anda allí, ese pool está allí. Esa es la situación actual. Es decir, el mundo se mueve con energía fósil y no hay una perspectiva, diría yo, a corto plazo de que las llamadas energías renovables o alternativas puedan suplir eso. Evidentemente sí tendrán que suplirlo, es indispensable. ¿Por qué? La energía fósil es no renovable, hasta donde sabemos. Es decir, en un momento, cada vez que se perfora un pozo, cada vez que se abre una mina, etcétera, se empieza a gastar una energía que no es renovable, está ahí creada por los procesos geológicos desde hace eones, pero no es renovable. Ahora, ¿cómo estamos en cuanto a esa situación? ¿En cuánto tiempo se agotarán los hidrocarburos? Es decir, bueno, según la cumbre de Glasgow, no importa, vamos a prescindir de ellos totalmente porque somos muy ecológicos y para el 2050 no va a haber ni un solo encendedor así que funcione con hidrocarburos. No.
posiblemente el final es mucho más terrible y más dramático. Es decir, dejaremos de consumir hidrocarburos porque se pasa o se ha pasado ya el pico energético, que es el punto máximo de producción a partir del cual los rendimientos empiezan a ser decrecientes, hasta que llega un momento en el cual es necesaria más energía para extraer el recurso que la que el recurso va a procurar. Vean ustedes el problema. Ahora, ¿cuándo viene ese punto tan interesante? Bueno, según British Petroleum ya lo hemos sobrepasado. British Petroleum es una agencia de investigación energética. Ya desde el año 2019 estamos en ese descenso. Hay diversas estimaciones en un tema tan complejo. Por ejemplo, según Verbinda de Noruega, para el 2027, según Rystad Energy 2028, según McKinsey para el 2031, según Bloomberg para el 2035, según la OPEP, que es lo más optimista, 18 años. Según la Agencia Internacional de la Energía, ya para el 2025 faltarían 13 millones de barriles diarios para cubrir el consumo, que eso es entre la mitad y la tercera parte del consumo estimado. Es decir, hay variaciones sobre cuándo, pero de que viene y viene en un periodo sumamente breve. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, tenemos que aplicar esos hidrocarburos para pasar a otro proceso civilizatorio en que la energía sea suplida a través de las fuentes renovables. Pero eso no va a ser mágico ni de la noche a la mañana, ni vamos a prescindir las emisiones de carbono de aquí a pasado mañana, por ejemplo. Va a ser un proceso muy largo, muy complejo, y que de no ser bien manejado va a implicar un colapso civilizatorio total, que olvídense los que ha habido en la historia del mundo. ¿Cómo estamos situados en ese eventual crepúsculo de los hidrocarburos? Bueno, qué casualidad, ¿por qué nos estarán molestando tanto? Venezuela es el país que tiene las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Ustedes ven que tengo aquí unas listicas que son verificables. Tienen 503.806.000 millones de barriles. Primero en el mundo. Claro, algunos de esos barriles son hidrocarburos pesados, otros tienen azufre, pero a la hora de la verdad, hidrocarburos. Piensen lo que significa eso. Somos, entre otras razones, por esas, además de nuestras reservas de oro, quizás la presa más codiciable del planeta en este momento. Seguimos en orden decreciente. Arabia Saudita, 360.000 miles de millones, millones de barriles. Y entonces eso implica, vean ustedes, casi la mitad de las reservas de Venezuela. El segundo lugar, Arabia Saudita. Canadá tiene 179.000 miles de millones de barriles. Irán, por el cual hay esa enorme pelea geopolítica, esa agresión total. ¿Por qué se agrede tanto Irán? Bueno, Irán tiene 157.800.000 millones de barriles de reservas. Irak, por la cual se peleó una guerra de destrucción, de ocupación, etcétera, 143.000 millones de barriles. Rusia, que está prácticamente supliéndole o estaba supliendo la energía a la Unión Europea, 50.000 millones de barriles. Omitimos toda la lectura. China está en el punto 18 con 35.000 millones de barriles. La Unión Europea en un melancólico 22, con razón están pasando tanto frío y además dispuestos a acabar con los malvados rusos que tienen hidrocarburos ahí cerca. Y Estados Unidos en un punto todavía más melancólico, en el lugar 20, con 38.200 millones de barriles, que le dan, según cálculos de la Agencia Internacional de la Energía, para unos 8 años a los niveles de consumo actual. Allí tienen ustedes el mapa de la geopolítica actual en el planeta. ¿Qué está ocurriendo?
estaba formándose una especie de entente euroasiática dentro de parte de la Unión Europea, incorporando de nuevo al país que desde el siglo pasado es el más adelantado económicamente, industrialmente, científicamente, que es Alemania. Era el centro de esa unión. Al iniciar una guerra que pone a la Unión Europea contra el Asia, contra Rusia, el enemigo legendario de los tiempos de Napoleón Bonaparte, etc. Bueno, ¿qué sucede? Se priva de energía fósil a Alemania, se priva a una veintena de países europeos que estaban dentro de este entente económico, y por lo tanto se los libra a un decrecimiento industrial impresionante, por no decir que una pauperización, además de sus poblaciones. Porque una vez más las guerras mundiales del siglo pasado fueron para destronar a Alemania de una posible hegemonía europea. En este caso se vuelve a destronar a Alemania, se sacrifica a Europa como un cartucho para dispararle al enemigo potencial que es Rusia, pero en realidad un cartucho destinado al gran enemigo mundial que es China, primera potencia económica del mundo desde el año 2015. Vean ustedes, esa es la situación económica mundial. ¿Qué podemos esperar actualmente? Bueno, fíjense ustedes, hubo sabotajes en el Nord Stream 1, el Nord Stream 2. Hay un gasducto que viene desde el Báltico que apenas produce una parte energética muy pequeña o puede aportar de la energía que consume Europa, y Estados Unidos no puede suplirle a Europa la energía que necesita. Este invierno que viene va a ser ejemplar. Es decir, lo que va a suceder en Europa, bueno, tenemos que estar atentos, pero va a haber situaciones sumamente graves, teniendo en cuenta más los extremos climáticos que se han presentado en los últimos años. Entonces, bueno, ¿cuál es la conclusión? Vean ustedes, el mundo, estas décadas que vienen, van a ser decididas por la persona que tenga el dominio de las fuentes energéticas. Efectivamente, se pasará a una sociedad del conocimiento. Yo veo lo siguiente: si logramos racionalizar la economía mundial con fines que no sean capitalistas, ¿cuál es el fin del capitalista? El mayor provecho en el menor tiempo a costa de lo que sea. Hay que cambiar ese paradigma. Si logramos poner al ser humano como finalidad, lo que tenemos es que aplicar esa energía fósil que queda para 4, quizás 5 décadas a la creación de fuentes de energía alternativas y renovables para una economía muy diferente, una economía en la cual no va a haber unos países desarrollados, entre comillas, que van a consumir casi toda la energía mundial, que se van a apropiar del producto de los demás países, etcétera. Va a ser necesariamente una sociedad, una economía de la austeridad, centrada fundamentalmente en la agricultura, posiblemente con un decremento muy fuerte de la producción de carne, que consume muchísimo alimento vegetal para producir una pequeña cantidad de carne. Posiblemente se desconcentrarán las ciudades, y el trabajo, que en gran parte será un trabajo intelectual, se hará a través de cosas que consuman relativamente poca energía, como internet, etcétera. De hecho, las ciudades actualmente lo que se hace es fundamentalmente trabajo intelectual de manejo, interpretación y reelaboración de información. Yo siempre digo que eso uno no lo hace en la oficina, ese trabajo uno lo hace en su cabeza, y uno lleva la cabeza puesta la mayor parte del tiempo. De modo que podemos pensar en un mundo relativamente desconcentrado, en el cual haya redes mediáticas que sustituyan a la absurda acumulación urbana. Esa acumulación urbana implica actualmente el tránsito de millones de vehículos de las periferias de la ciudad al centro, producción de miles de millones
de vehículos automotores con un gasto de energía total. ¿Para qué? Para que vayan dos personas de los dos lados de la ciudad a encontrarse en una oficina y cuando van a hablar levantan el teléfono o se lanzan un mail. Es decir, habrá esa desconcentración, pero en todo caso, piensen ustedes, la tecnología está avanzando hacia la automatización de gran parte de los trabajos que no son creativos. Y eso plantea un problema también desde el punto de vista de una potencial economía capitalista. Eso implica que la inmensa mayoría del género humano es excedente. Señores, es decir, un conductor de un vehículo, puede haber un programa que conduzca mejor el vehículo, una fábrica y demás que haga eso. Se hacen incluso diagnósticos médicos por computadora más precisos que los que hacen los médicos humanos. Y se hacen también análisis de documentos jurídicos con mayor celeridad y mayor precisión que los que hacen los seres humanos. Es decir, hay que estar pensando en una sociedad en la cual mucha gente dice que más del 40% de los puestos de trabajo actuales van a desaparecer en una década o más. Eso implica una reelaboración total de la función de los seres humanos, pero también del pensamiento. Es decir, toda esa gente se puede movilizar de tareas repetitivas, fastidiosas, físicas, hacia tareas intelectuales creativas, de dominio del conocimiento, pero para eso se necesita una reorganización del sistema económico, social, político y cultural del mundo, porque dentro de los términos del capitalismo esa gente simplemente es sobrante. ¿Cuál es su destino? Bueno, excedente, aniquilarlas o meterlas en guetos proporcionándole una cierta cantidad de calorías diarias para que se vayan muriendo allí. El modelo de eso está dado en unos campos de concentración. Hubo campos de concentración aliados, no se los menciona. Después de la Guerra Mundial, toda una cantidad de prisioneros, no se sabía qué hacer, se los encerró allí sin pasarles ni alimentos, ni agua, ni nada, hasta que cerca de 2 millones de personas murieron de inanición. Eso es una de esas cosas escondidas, pero están más o menos los testimonios en internet. Uno puede pensar que efectivamente podría venir un gran reajuste malthusiano para una élite que se movería a través de maquinarias automatizadas, tendría los recursos del mundo con gran abundancia a su disposición, o otra solución que más o menos más humana incorpore a la totalidad del género humano en tareas cada vez más dependientes del intelecto y de la modificación de información, y haya un grado de bienestar sobrio, austero para toda la humanidad y que sea perpetuo, reciclable, renovable. Si no, piensen ustedes la catástrofe que significaría el agotamiento de energía fósil, primero si sobrevivimos a las guerras que van a llevar al reparto de esa energía. Ya se está hablando de nuevo que hay unas bombas atómicas maravillosas porque como son pequeñas no crean un conflicto, y cuando se lance la primera, desde luego el enemigo no va a retaliar con una lluvia de bombas atómicas. Piensen ahorita, exacto, por un conflicto relativamente periférico que todavía no está tocando a las grandes potencias. Ya se está hablando de poner sobre el tablero artefactos nucleares. Entonces, la geopolítica actual está en ese campo. El objetivo geopolítico fundamental de Estados Unidos, los dos son imposibles. Destruir a Rusia, ya pregúntenle a Napoleón Bonaparte, pregúntenle a Adolfo Hitler, una gente que tuvieron ese propósito sumamente laudable, pero no pudieron. Y Rusia es ahora una cosa insignificante al lado de China. Es imposible destruir a China. Tanto Rusia, además, como China tienen armamento de igual categoría o hasta en algunos casos más avanzados que los que tiene Occidente. Entonces, obviamente hay que dejar este tipo de política o de geopolítica de la destrucción, la intimidación, de la destrucción de supuestos adversarios meramente por el hecho de que están
alcanzando un grado de organización o de coherencia que las haga como posibles adversarios en el futuro, y pasar a esa nueva economía en la cual debemos utilizar la energía fósil que queda en este perelapso quizás de medio siglo para crear otra economía que dependa de las energías renovables. Claro, no es imposible que durante ese tiempo se descubran nuevas fuentes de energía, que se encuentre el móvil perpetuo, por ejemplo, pero debemos pensar el futuro sobre lo que conocemos en el presente. No podemos actuar de manera fantástica pensando que nos vamos a mudar a Marte, por ejemplo, como decía Elon Musk, unas cosas así. Estamos en el mundo que tenemos, es un mundo que se mueve el 80% de su demanda con energía fósil. El combate es por la repartición de esa energía fósil, y si no la aplicamos al objetivo primordial de habilitar con esa energía fósil las otras energías potencialmente renovables, repito, es decir, va a haber un problema civilizatorio inconmensurable, porque las distintas cadenas de la civilización van a ir colapsando una tras otra. Entonces, bueno, ese es más o menos el tranquilizador mensaje de esperanza que quería transmitirle, pero me extraña cuán poca gente está compartiendo esto. La mayoría dicen, no, la amenaza son las emisiones de CO2, pero como no vamos a emitir más CO2 porque no vamos a respirar más nunca, eso no es problema, eso ya lo tenemos arreglado. No, es decir, la energía fósil es limitada, es no renovable, se va a agotar en un número limitado de épocas. Ya empezó ese proceso del pico energético, y tenemos cualquier meditación geopolítica sobre el futuro de la humanidad, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo científico, etcétera, que dirigirlo a esa panorámica que a mí me parece bastante evidente, por más que sea sumamente desagradable nada más pensar en ella. Yo es cuando digo, Señor, aparta de mí este cáliz, pero es el futuro tal como se avisora. Bueno, solo me resta esperar no haberme excedido, creo. Ajá, y entonces darle a ustedes muchísimas gracias por su atenta escucha de mis divagaciones. Bueno, agradecemos al profesor Luis Brito García, no se excedió, profe, más bien le quedaron unos 2 minuticos. Vamos a continuar, yo les comentaba las preguntas, vamos a hacerlas al final. Vamos a continuar con el profesor Luciano Bassapolo, que nos visita de la Universidad Sapienza de Roma, y también va a compartir lo que han sido sus análisis desde la universidad relacionados, y bueno, además con información de primera mano porque viene de Europa, desde el sitio del conflicto, un poco compartir con nosotros lo que es cómo está viendo esta situación de geopolítica y además en perspectiva. Adelante, profesor. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Un agradecimiento particular al rector y de esta universidad. Es un placer, un honor estar en esta universidad de gran prestigio, y doy el saludo también como representante de la mi universidad y como delegado para la relación con los países de América Latina y del Caribe, al rector, a todos los profesores, a la universidad, y espero que empezando con esta actividad se puede empezar también una relación más fuerte entre las dos universidades. La nuestra es una universidad antigua pero moderna, es la universidad más vieja de Europa, del 1303, es la más grande de Europa, con 160.000 estudiantes, pero tenemos una grande modernidad, por lo menos en la relación internacional, y crear relación internacional. En particular yo me ocupo de siempre, de más de 30
años de relaciones con América Latina, este reconocimiento rectoral que tengo y departamental es importante para dar impulso a nueva relación, a nueva posibilidad de convenio y de acuerdo de marco y todo, y reforzar la relación. Para continuar con la idea tranquilizadora del profesor Luis Brito, digo que si alguno piensa que se está preparando la tercera guerra mundial, está en error, grande error, porque estamos en la tercera guerra mundial. Estamos en la tercera guerra mundial, no porque lo decimos nosotros que somos así investigadores, profesores, pero un grandísimo, yo tengo el honor, el placer de estar en el cenáculo de los economistas de Papa Francisco. Somos 7, 8 personas, soy el único que no soy cardinal, no soy cura, estoy allá, y Papa Francisco, que es un grande, es un grandísimo, no solo hombre de iglesia, pero un grandísimo hombre de América Latina, de gran visión. En su encíclica siempre pone el problema de esta guerra. En la encíclica Laudato Si ponía el problema de la crisis energética y del conflicto ganancia y medio ambiente, y en la encíclica de 2 años atrás, 1 año y medio atrás, Hermanos Todos, pone el problema que estamos en la tercera guerra mundial. Es una tercera guerra, dice Papa Francisco, mundial no declarada, pero hablamos en manera muy clara. Se puede tener posición diferente, pero yo pienso que también un intelectual que puede tener idea cercana al imperialismo no puede decir que no existe de muchísimos años una guerra comercial con el proteccionismo, una guerra monetaria con la fin del dólar y obviamente la posibilidad de crear otra moneda de referencia internacional a partir del yuan con la China, una guerra financiera, una guerra de conocimiento, diría una guerra de comunicación. La comunicación es desviante, la comunicación, decimos así, la industria, la empresa del falso, de la creación del falso, es una guerra, decimos, también de carácter medioambiental, es una guerra monetaria, una guerra militar. Nosotros europeos pensamos que la guerra empezó ahora porque la tenemos en nuestra casa, Ucrania, Rusia, pero son muchísimos años. La guerra no se interrumpió y a partir del año 70, con la fin del acuerdo de Bretton Woods del 1971, continuó la guerra de parte del imperio en todo el mundo, la guerra de Vietnam, las miles de guerras en Asia, en África, para recordar alguna, Afganistán, Yugoslavia, Siria, Libia, y ahora la guerra Ucrania-Rusia, que me permito de decir no es una guerra Ucrania-Rusia, es casual decir Ucrania-Rusia. Esta es una guerra de la OTAN, del OTAN-centrismo, del unipolarismo, donde unipolarismo no es solo del Estados Unidos, es el unipolarismo imperial del Estados Unidos y también del imperio de la Unión Europea, que alguna vez es cómplice e aliada del Estados Unidos y otra vez, como en este caso, se pone en manera servil, ¿no? Que se va a crear como sierva del Estados Unidos, no la Europa. Yo soy europeo y tengo grande estima, apreciamiento de la Europa cultural, social de los trabajadores. La Unión Europea como construcción neoliberal, monetarista y imperial, esta es una guerra del unipolarismo contra un nuevo mundo.
el mundo multipolar. Estamos en una fase difícil, una fase de transición global con la fin de la hegemonía estadounidense. Cada vez la historia siempre para ser, entre comillas, ¿no?, optimista, pero tenemos de ser realistas. Cada vez que se terminó el dominio de un imperio, se determinaron guerra mundial. Pensamos cuando se terminó, cuando estaba terminando el imperio inglés y la fin del dominio de la lira sterlina, se pasó de una fase que se llamaba bella época, que en el 1905 ponía toda la más grande potencia internacional aliada contra la rebelión de los boxers en China. Después de 8 años se determinó la Primera Guerra Mundial. Cuando, después de millones de muertos, la Primera Guerra Mundial nos determinó un nuevo actor principal para terminar el imperio de la Inglaterra, cuando en Europa no fueron capaces de hacer lo que hacía Lenin en Unión Soviética, pensamos a la República de Weimar y otro, se determinó la fase más difícil, más brutal de la humanidad con el nazismo y con el fascismo. Y también la crisis del 1929, la crisis económica, no termina en el 29, 30, 31 con el taylorismo, el fordismo, con el pasaje de la energía de carbón al utilizo masivo del petróleo. No terminó con el keynesismo, con la intervención del Estado en economía, pero necesitó que el Estados Unidos creara un aparato militar industrial para afrontar la Inglaterra, para terminar la fase aparentemente del nazismo y del fascismo. Pero la Segunda Guerra Mundial termina el fascismo, el nazismo, pero determina dos cosas: el acuerdo de Bretton Woods del 1944 con el dominio del dólar y determina la fin del imperio de la Inglaterra. Esto significa que cuando un imperio está en crisis, como ahora la hegemonía del Estados Unidos y del dólar, maledictamente se forma guerra mundial. Y es lo que está ocurriendo eso. A pesar de las diversas crisis que se vieron desde la depresión del 1929 hasta la Gran Depresión del 2007-2008, al interior, dentro de la crisis sistémica general del Estado, ocurriendo desde principios del año 70, de la fin del acuerdo de Bretton Woods, con la fin de este acuerdo, en la primera crisis energética del 1973-1974 del petróleo, el dólar sigue teniendo el papel de moneda de referencia en todo el mundo. Esta situación está empezando a cambiar progresivamente debido al surgimiento de una nueva potencia mundial. Esta potencia mundial es la China con la Rusia y los países del multipolarismo, del pluricentismo. El gigante asiático, la China, la República Popular de China, tiene como objetivo principal de sustituir el dólar por el yuan. Esta es normal, no es una prepotencia. Es porque la China está creciendo en una manera increíble, en continuación tiene un PIB siempre más alto que representa, decimos así, por esta razón, el devolver al yuan el estado de moneda global. Pero antes de que esto pueda suceder, la moneda en cuestión tiene de tener éxito como moneda de reserva. Esto le daría a la China beneficio. En primer lugar, el yuan se utilizaría para hacer más contrato internacional,
La China exporta muchas materias primas energéticas que están valoradas en dólar estadounidense. Por eso me parece normal, sin ninguna particular simpatía para Putin, pero es lo que está haciendo Putin es absolutamente normal. Putin no está diciendo que no va a dar petróleo a Estados Unidos, no está diciendo que no va a dar petróleo a Europa, está diciendo tú no me lo puedes pagar en dólar porque tú me pones las sanciones y obviamente yo te pido que mi petróleo se tiene de pagar en rublo. Esto es obvio. En segundo lugar, todos los bancos centrales tendrían que mantener el yuan como parte de su reserva de divisa, por lo que el yuan estaría sujeto a una mayor demanda. Los exportadores chinos tendrían un menor costo de los préstamos. Otro beneficio, pero ciertamente no el menor, sería la evidencia que la China tendría más peso económico que los Estados Unidos. Apenas unos años después de que se anunciara la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda, me parece el 2013, muchos de los principales proyectos están empezando a aplicarse. Un rediseño de la ruta comercial es ya una realidad que puede demostrar el potencial de la nueva infraestructura y su impacto en el desarrollo de la corriente comercial entre China y Europa, entre China y América Meridional. Esta es la nueva Ruta de la Seda, que representa un ambicioso proyecto que tiene un origen de siglos anteriores. Después del último acontecimientos del Año Nuevo, la noticia más esperada era sobre el precio del petróleo. Como siempre, las cifras hablan por sí solas. En el 2018, los Estados Unidos se consolidó como el primer productor mundial de crudo con 17.7 millones de barriles diarios, con Arabia y Rusia en particular, pero los Estados Unidos utilizan un sistema de destrucción del medio ambiente que es el fracking. Esto es importante, es un petróleo no de buena calidad que va a destruir completamente el medio ambiente. También se mantuvieron en primer lugar en la energía, como lo fueron durante mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, no solo el petróleo, sino también el gas natural. Eso es importante sobre el cuadro general. La pregunta que surge espontáneamente es: el dólar, en toda esta visión, decimos teórica y práctica, y situación real, ¿qué papel hoy desempeña? Sabemos que la Fundación Americana para la Defensa de la Democracia, la FDT, la defensa de la democracia con la guerra imperial, es increíble esta palabra, la exportación de la democracia en el mundo con la guerra imperialista, pero ha recogido una evaluación del riesgo actual de uso de la criptomoneda por parte de los países que se oponen a los Estados Unidos. No le interesa que está la criptomoneda. Si la criptomoneda es una criptomoneda para, decimos así, forma de, ¿cómo podemos decir?, de utilizo financiero, de especulación financiera, los Estados Unidos no tiene problema. ¿Cuándo es que tiene problema? La FDT, la Federación de Defensa de Democracia, analizó como países como Rusia, China y Venezuela y Irán están implementando una tecnología de moneda digital. Este informe muestra que la Federación, la Fundación de la Defensa de la Democracia, advierte al Estados Unidos que está en un escenario de guerra contra el dólar, contra los Estados Unidos, para utilizar una criptomoneda basada sobre una
importante exportación de materia prima como el petróleo. Se tiene de dedolarizar el mercado del petróleo. Esto es lo que saben los Estados Unidos. Y en esta manera aplicar sanciones de parte de los Estados Unidos sería muy, muy difícil, si no imposible. Como demostración, podemos también hablar que si no estaría esta guerra en Ucrania, seguro los Estados Unidos, para salir de su crisis y de su función del dólar y de su crisis de leadership internacional, puede crear, si termina, esperamos, mañana, la guerra en Ucrania, puede crear un otro escenario de guerra. Taiwán, por ejemplo, l'Irán. La razón fundamental de esa decisión es la creciente presencia económica en el multicentrismo del Irán, Rusia, China, Cuba, Venezuela, Vietnam, Perú, India, Irán, Sudáfrica. L'Irán desempeña un papel sumamente importante en la nueva ruta de la seda. Esto es un interés, obviamente, del gobierno chino tener acuerdo con l'Irán para crear una condición nueva, decimos así, de mercado energético. Pensamos solo una cosa, que la China está muy interesada en este asunto. Las cifras muestran que China está haciendo inversión en Irán de 450 mil millones de dólares. La China ha firmado un contrato para la electrificación de más de 1.000 kilómetros de línea ferroviaria en Irán, como parte de un proyecto para electrificar toda la red en el 2025, de aquí a 12, 3 años. La China ha firmado también un contrato para una revolución de los transportes y el interés del gobierno chino se encuentra en el sector energético con la China Petroleum Corporation, una empresa estatal. La China está aumentando las importaciones de petróleo al Irán y también, ahora que se habla de crisis con las sanciones, de crisis de la Rusia no tiene crisis en este momento, porque el rublo es el momento que es más fuerte del pasado y la sanción contra la Rusia no está determinando ninguna crisis a la Rusia porque es lo que no compra de petróleo. Europa y Estados Unidos lo está comprando el Irán, lo está comprando la China y otros países. La tensión entre Estados Unidos e Irán está llevando a un enfrentamiento militar con la posibilidad real que los Estados Unidos usa armas nucleares. Esta es una realidad. La variedad de capacidad asimétrica del Irán está concebida en manera de garantizar un resultado práctico de defensa del ataque de parte de los Estados Unidos y de parte de la Unión Europea. La actual posición de los Estados Unidos sobre la energía nuclear deja la administración Biden como la administración Trump, si no peor, abierta completamente al uso del arma atómica, se llama entre comillas táctica, en los teatros convencionales. No se puede excluir que en esta guerra Ucrania-Rusia, los Estados Unidos le dan la posibilidad a Ucrania de utilizar arma nuclear. Mucha gente de la administración Biden piensa, obviamente, que sería mejor para los Estados Unidos buscar una victoria rápida y decisiva, no solo contra la Rusia, después contra el Irán, y utilizar su propio arsenal nuclear para ponerse contra la China. Yo creo que está una mayor posibilidad de una guerra entre Estados Unidos e Irán
que con la China, y esto puede provocar la guerra nuclear. Para no pararme a largo sobre este sentido, los Estados Unidos se interesa en Medio Oriente porque es rico de petróleo. Esto no me parece nada de nuevo. Desde el 1945, tras la reunión entre Roosevelt y Abdulaziz Saud, sovrano de Arabia Saudita, Washington ha seguito la ruta del petróleo crudo del Oriente Medio con creciente interés. Sin embargo, la dependencia de los Estados Unidos de la importación extranjera hoy parece mucho menor que el pasado para el fracking, especialmente después de que se aseguró un récord de barriles diarios también con el fracking. Pienso, no sé de cuánto, pero son muchos millones de barriles. La doctrina de la administración Biden sigue la doctrina de dominación de la energía, por lo que el Medio Oriente no deja de estar en la mira de los Estados Unidos, especialmente para razones de natura estratégica. La estrategia al revés de desarrollo de China se otorga un papel destacado a los elementos culturales. La China se pone sobre un nivel de civilización, porque la crisis de los Estados Unidos no es solo una crisis económica y monetaria, es una crisis de civilización del nordcentrismo. Este desarrollo cultural combina la mayoría espiritual del pueblo de China en términos de ideología, de moralidad, de salud física, mental y cultura científica. La transformación de la energía es un elemento central de la nueva estrategia que desempeñó un papel secundario en la etapa anterior del desarrollo del modelo chino del socialismo. Algunos dicen de mercado, yo prefiero llamarlo socialismo con mercado, porque el socialismo no es contra el mercado. El problema no es el mercado, el problema es el utilizo que se tiene de hacer del mercado, si para la ganancia o para la necesidad social. La gestión del entorno ecológico es parte integrante de la estrategia, con una cuota de producción de electricidad a partir de fuentes renovables similar o superior a la de la Unión Europea y superior a la aportación de Estados Unidos, como puede verse en todos los datos. Aquí ne tengo algunos, después de Pascualina tengo alguna tabla de fuentes de electricidad, de cuota mundial de electricidad, y la puedo enviar a través de una mail sin dar mucho tiempo a esto. La China apoyará el sistema del comercio multilateral en el multicentrismo, participará activamente en la reforma de la Organización Mundial del Comercio y promoverá un sistema más justo y racional de gobernanza económica mundial, y participará activamente en los mecanismos regionales de cooperación multilateral y bilateral en materia de inversión y comercio, promoviendo normas de gobierno, de gobernanza económica, social y financiera internacional. En consonancia con esta estrategia, la China considera que la cooperación internacional va de la mano de la inversión extranjera directa y del comercio exterior. A través de la inversión extranjera directa, la China exporta capital y tecnología y se asegura suministro de materia prima básica para mantener su ritmo de crecimiento económico. Desde este punto de vista de varios países, el comercio internacional con la China es fundamental, y es fundamental también por Cuba, por Venezuela, para todos los países del multilateralismo. Lo que se necesita hoy, ¿qué es? Para ir hacia las conclusiones. Lo que se necesita es un modelo estable en términos relativos, que debería ser gestionado y determinado multilateralmente,
con lo que enseñó el comandante eterno Chávez, con el pluripolarismo y el pluricentrismo. Una flexibilidad asociada a un comercio mundial de bienes de servicio, pero de servicio útil a la población, a diferencia de un sistema actual que depende en práctica de la necesidad de la gestión de la balanza exterior de un solo país, que es los Estados Unidos, o de algunos países que son la parte fuerte de la Unión Europea. Este esquema puede estar compuesto por una gama, decimos, general también de moneda. También Keynes, al tiempo de Keynes, se hablaba de una unidad de cuenta en línea con un esquema general de configuración de un nuevo sistema monetario que responda, Pascualina, como lo llamaba Keynes, la moneda Bancor, exacto, una nueva fase que responda a una nueva fase de acumulación capitalista o a la voluntad de superar los límites estructurales de la producción mercantil, en este caso del comercio internacional. La propuesta de una gama de moneda como modelo para los precios internacional podría combinarse con un refuerzo del papel del derecho especial actualmente que lo tiene el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la preocupación general, no solo del gobierno de China, pero también del gobierno de Rusia, del gobierno de Venezuela, de Cuba, de todos los países del multicentrismo, es promover una economía también con una criptovaluta general estatal que sería a partir del Crypto One, pero ayudar a frenar una posible dollarización de la economía mundial, frenarla definitivamente, en la que el dólar del Estados Unidos se utilizaría eventualmente en paralelo o en lugar de la moneda local. En esta manera, y termino, la relación de reciprocidad que existe entre el modelo de producción dominante y la sociedad pende aún más claramente teniendo en cuenta la relación entre ciencia y militarismo. El militarismo imperialista. El primer elemento de claridad al respecto lo constituye la contribución cuantitativa de la ciencia como ciencia del aparato industrial militar del Estados Unidos, el uso de la tecnología no para la salud, no para el bienestar, no para la gente, utilizar la ciencia para el aparato militar imperial. Y después se hablan de ciencia y tecnología neutral, como puede ser neutral un utilizo de esta manera. Están 49 universidades del Estados Unidos que son cómplices del complejo de armas nucleares en diversas formas, directa o indirecta, desde la gestión directa hasta la colaboración institucional, a la asociación con programas de investigación y con personal de programas de desarrollo. También en mi universidad, que aprecio obviamente, la Sapienza, en muchas universidades italianas y europeas, si tú pides dinero para hacer investigación, te lo dan si tú tienes en la investigación el apoyo de industria militar, de industria energética, y si tú apoyas también el proyecto de armas nucleares. Esto es lo que estamos viviendo. De aquí se pone un punto final de la cooperación. Una cooperación que puede ser una corriente de pensamiento postcapitalista. Yo tengo pensamiento marxista, sigo el modelo marxista, pero no me interesa etiquetar, me interesa decir que sirve un debate público para ponerse cuál modelo de producción, cuál sociedad, cuál sistema alternativo nuevo, cuál tema se tiene de relacionar en esta sociedad, llamámosla
post-capitalista, como los gobiernos progresistas de Cuba, de China, socialista, de Vietnam, de Venezuela, también hoy de Lula, del México, de Argentina, puede abrir una atención sobre la crítica del modelo capitalista, sobre el problema energía, medio ambiente social y natural como instrumento de vida. Hoy el problema, como decía el maestro Luis Brito, es un problema de dignidad y de vida. O se cambia un modelo o se va a terminar, se va a destruir no Ucrania, Rusia o un país, es la destrucción completa de la humanidad. Por esta razón, yo pienso que no es casual en lo que se está poniendo hoy de hablar de una forma de desarrollo alternativa al unipolarismo euroatlántico con un modelo, decimos así, no necesariamente euroasiático, pero del sur, un meridionalismo del sur, el sur como lo proponía Gramsci, de una nueva hegemonía cultural y política de parte de los pueblos. La cuestión multipolar es el verdadero corazón de nuestra reflexión sobre la fase de transición mundial y requiere en general el rechazo de cualquier perspectiva eurocéntrica, occidental-céntrica, nordcéntrica, en todos los casos basada en la centralidad de la sociedad occidental. Está el sur, está el mundo, está la nuestra América, está la Asia y el África. Tenemos de mirar allá para una nueva futura humanidad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, profe. Le agradecemos al profesor Luciano Bassapolo por su presentación, le agradecemos a los tres ponentes. Vamos a dar inicio a un debate, una sesión de preguntas, comentarios. Yo quiero, antes de comenzar, voy a compartir unos datos que quizás también, datos más económicos que quizás ayudan también y suman a la comprensión de lo que estamos viviendo actualmente a nivel mundial. Son datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La deuda más grande actualmente es la de Estados Unidos, supera los 30 billones de dólares. Pero no solo es la deuda más grande a nivel mundial, sino que no hay oro en el mundo, en las bóvedas, ni todavía por extraer, suficiente para pagar esa deuda de 30 billones de dólares, ¿no? Entonces, ese es un dato, quizás nos ayuda a comprender cuál es esta situación que estamos viviendo y este conflicto, ¿no? Por otra parte, Estados Unidos, también datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos tiene reservas internacionales, de sus reservas internacionales solo cubren el 2% de su deuda externa. Y en términos de meses de importación, solamente tienen para 2 meses de importación. Son datos del Banco Mundial. Por otro lado, Rusia y China no tienen la deuda que tiene Estados Unidos, pero además sus reservas internacionales cubren más del 120% para pagar su deuda externa. Es decir, la pueden pagar y todavía les quedan reservas. Y en términos de meses, en el marco de este conflicto, tienen para 18 meses de importación, China y Rusia. Son datos tomados de estos organismos. Adicionalmente, la balanza comercial de Estados Unidos, es decir, lo que importa menos lo que exporta, es deficitaria desde la década de los 70, no es reciente. O sea, desde los años 70 ha tenido una balanza comercial negativa. Es más lo que importa que lo que exporta. Estamos hablando de Estados Unidos. En cambio,
China y Rusia han tenido desde la década de los 70 una balanza comercial positiva y la siguen manteniendo. Hay una dependencia importante de Estados Unidos con respecto a las importaciones de China, ¿no? Y bueno, luego compartir algunas decisiones recientes que un poco lo que comentaban los panelistas, por ejemplo, la pérdida del dólar, la pérdida de confianza en el dólar y decisiones recientes que van contra el petrodólar, que hay que seguir, digamos, monitoreando. Por ejemplo, el hecho de que Rusia le haya dicho a Europa que le vende el gas y el petróleo, pero que le paguen rublos, va contra el petrodólar. El hecho de que Arabia Saudita recientemente haya dicho que le va a vender petróleo a China en yuanes, va contra el petrodólar. El hecho, por ejemplo, de la última, de la reciente decisión, el hecho de que Arabia Saudita, más allá del petrodólar, pero que es un aspecto importante, decidió en la OPEP Plus hace 2 o 3 semanas disminuir 2 millones de producción de barriles diarios en contra de Estados Unidos. Y recordemos que cuando el petrodólar se crea, el principal aliado de Estados Unidos fue Arabia Saudita, ¿no? Pero esa recomposición y decir vamos a disminuir la cantidad de producción de petróleo también es un aspecto interesante. Y más recientemente, y ya lo comentaban también, que es un aspecto importante, la decisión de la Agencia de Cooperación de Shanghái. Allí confluyen China, Rusia, la India, los países de la ex Unión Soviética, excepto 2, se acaba de sumar Irán y Turquía, que decidieron en octubre, a principios de octubre, decidieron avanzar hacia un sistema monetario con distintas monedas distintas al dólar, con diferentes monedas distintas al dólar para el intercambio comercial. Es decir, que entre ellos incluso crear una moneda para el intercambio comercial entre estos países que les permita sortear primero el dólar y luego el sistema SWIFT, que es el sistema de compensación de pago, y la creación de otro sistema. Es decir, hay muchas señales que estamos observando recientemente en lo político, en lo económico, en lo monetario, en lo financiero, que dan muestras primero de por qué la situación, y hemos llegado incluso a estos niveles de conflicto en estos temas, ¿no? La pérdida de poder económico, en este caso de Estados Unidos, y bueno, y el poder, como le decía el profesor Brito también, que tiene China como una de las principales potencias económicas, la primera ya potencia económica, va a la par con la producción, y sumado con Rusia y otros países allí sumados, la India, los BRICS, etcétera.